Y a las 8:23 estamos en comunicación con Martín Becerra. Acaba de sacar un libro, se llama Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, con Ana Bisbergue, Guillermo Mastrini, que han trabajado en libros anteriores, creo, y Martín Becerra, son los autores de este libro que habla de los 80 años de Clarín desde una visión, me parece interesante, no la historia de Clarín, sino Clarín como actor político y económico en la Argentina. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Contanos un poco qué es lo que quisieron, cuál es la tesis del libro. Mira, primero es una reconstrucción de los 80 años de Clarín, desde la creación del diario en el año 1945 por Roberto Noble hasta hoy. Sí. Es también un análisis de el rol que tuvo Clarín en distintas etapas históricas, con distintos gobiernos, muy distintos en algunos casos, en estas 8 décadas. Es también un análisis de la labor de los negocios que ha hecho Clarín y también de su labor cultural, ¿no? Porque Clarín ha tenido, en la interpelación que durante todo este largo periodo hizo, exitosa en muchos casos, a grandes sectores de la sociedad argentina, con no solamente el diario, sino ya más adelante la radio, las radios, los canales de televisión, ha hecho una labor cultural importante, Sí. no siempre coherente, vamos a decir, o sea, hay muchas continuidades, pero también varias rupturas en estas 8 décadas. Entonces, bueno, un poco el libro analiza esto que te estoy comentando, estos ejes. Sí. Sí, ese último me parece muy interesante, me parece por ahí el menos, porque la parte económica, la parte política es como más obvia, digamos, pero la construcción del sentido común de la clase media argentina a través del Grupo Clarín, me parece que como que, ¿no? Son como los grandes constructores del sentido común argentino. Sí, uno podría decir que había una lectura durante muchas décadas. Esto yo creo que lo perdió Clarín, pero Sí. en toda su historia, durante muchas décadas, yo diría durante todo el siglo XX, Sí. Clarín tuvo una capacidad, un talento que no siempre tenían otros medios, de poder tomar la temperatura de la sociedad argentina, o por lo menos de muchos sectores de la sociedad argentina, una sociedad heterogénea, obviamente, Sí. y al mismo tiempo sintonizar con esa temperatura, proponiendo encuadres de opinión, de valoraciones, pero también, vamos a decir, de sensibilidades y temas que emergían, y han emergido temas, digo, desde el divorcio en la década del 80, Sí. pasando por temas como la homosexualidad en pantalla en la década de los 90, ¿no? Me parece que hay una labor que uno podría analizar también que en Clarín no fue completamente original, porque todas estas operaciones que estoy mencionando de interpretación y de traducción a la ficción masiva de temáticas sociales importantes, complejas, no es que Clarín las haya inventado. De hecho, había, qué sé yo, mucho antes de que Clarín las llevara a la pantalla, obras de teatro, libros, notas periodísticas en otros medios. Pero Clarín lo que tenía era esa capacidad, vamos a decir, de ser una especie de vanguardia de la clase media, de una sensibilidad que comenzaba a incorporar temáticas, a aceptar temáticas, y Clarín en ese sentido fue muy movilizador, fue un dínamo que en fin, que contribuyó en buena medida a forjar ese imaginario, ¿no? Durante el kirchnerismo hubo un momento que la crítica era que el kirchnerismo como que le echaba todas las culpas de los males al Grupo Clarín, digamos, ¿no? Como que había un momento que, bueno, basta el Grupo Clarín, basta. ¿Es tan poderoso como se planteaba en esa disputa con el kirchnerismo o se pasó un par de pueblos el kirchnerismo con eso? Mira, yo creo que Clarín fue muy poderoso como en sus medios periodísticos,
hasta aproximadamente promediando el primer gobierno del kirchnerismo, es decir, el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Ahí tuvo efectivamente mucho poder y además esto que estoy diciendo, hay indicadores cuantitativos que lo muestran porque efectivamente la masividad de la venta del diario, de el noticiero de televisión, de la radio, o sea, esa masividad se expresa también cuantitativamente. Y efectivamente marcaba la pauta, ustedes lo saben bien, por ejemplo, en el ecosistema periodístico, no solamente Clarín era importante por la masividad de los productos de Clarín, sino porque marcaba la pauta a todos los demás. Porque los productores de radio a la mañana leían la tapa de Clarín o veían cuáles eran los temas más importantes de esa agenda y la reproducían en diarios de la competencia, medios de la competencia, radios de la competencia. Entonces, tenía efectivamente mucho poder. Por supuesto, también sobre eso se han elaborado mitos tales como que esto de que ningún presidente resiste 3 tapas, eso es falso, incluso era falso en los 90 cuando Clarín era incluso más poderoso. Clarín fue verdaderamente bastante opositor al segundo gobierno de Carlos Menem, y sin embargo es un gobierno que, en fin, cumplió completamente su mandato. Ahora bien, Clarín va perdiendo influencia, al igual que el conjunto del sistema de medios, pero también en términos comparativos Clarín pierde más influencia que otros, por ejemplo, que La Nación, es decir, pierde más lectores, más audiencia, ¿no? En la medida en que se dedica de manera ya desembosada a sus negocios y se involucra en este periodismo de guerra contra los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, entonces, perdón que haga toda esta voltereta, pero sirve para contestar lo que vos decís. Mi interpretación es, sí, el kirchnerismo que enfrentó a Clarín, que es el kirchnerismo de Cristina Fernández, no el de Néstor Kirchner, sí, efectivamente exageró mucho acerca de que todos los males aterrizaban en Clarín, aunque no por decir que es exagerado esa valoración, hay que ignorar el hecho de que Clarín hoy, 2025, pasó mucha agua bajo el puente, sigue siendo tan poderoso que es uno de los actores centrales en la condena de Cristina Fernández de Kirchner, en su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, en pasear al agua escondido y bajarle línea a jueces federales que intervinieron directamente en el expediente y dictaron su proceso. O sea, quiero decir, uno puede valorar que no todo gira en el ombligo de Manieto o en torno de Clarín. Ok. No obstante lo cual, eso tampoco te tiene que llevar, como le ha llevado a mucha gente, gente incluso de los sectores democráticos y populares, a decir, como eso es exagerado, entonces me abstraigo completamente. No existe este problema. Bueno, el problema existe, y sabemos, y yo supongo que vos coincidís con esto, de que hay muchos sectores democráticos, populares, que eligieron eludir completamente este problema. Martín, Demián Verduga, ¿cómo te va? Hola, Demián. Sigo con tu misma línea de razonamiento para ampliarlo un poco. Pues yo te hablo de recuerdos míos, ¿viste? La imagen que uno tenía de Canal 13 cuando eras más chico era como más ambivalente, representaba más esa característica de la clase media que tiene algunos valores que podemos considerar los más progresistas, otros más conservadores. Y en los últimos años, tomando esto que decís, uno lo vincularía más ya como un medio más nítidamente de derecha. ¿Crees que esto es un poco lo que pasó? Sí, por eso yo les decía, en general han perdido, creo yo, la temperatura de la sociedad argentina como conjunto, probablemente porque también es más difícil, creo yo, en la fragmentación social que vivimos, tomar esa temperatura de lo que era en 1980, probablemente. Pero sí, efectivamente, esto es así, además lo ves representado, repito, no solamente en contenido periodístico, que es más fácil porque uno distingue quiénes son las fuentes y los objetos de las campañas, de las operaciones de desprestigio que hace Clarín, dedicarle 15 tapas a Chiquitapia, por ejemplo, eso es fácil,
¿no? Sí. Sino también en la ficción, en las telenovelas, en la programación adulta nocturna o en los programas del mediodía donde se conversa sobre, en fin, desde chismes de la farándula hasta el precio del kilo de papa, ¿no? O sea, bueno, ahí también lo vemos. Vemos efectivamente que hay un sesgo faccioso, ideológico de Clarín, y por eso Clarín, antes, el grupo, ¿no?, con sus medios, interpelaba, nosotros en el libro decimos, era policlasista, o sea, no era solo clase media, o era clase media en el sentido de que la sociedad argentina imaginaba ilusoriamente que era de clase media, entonces interpelaba a la clase media laburante, baja, de las barriadas más populares, interpretaba a la clase media alta, de Barrio Norte o de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, interpelaba a sectores urbanos y a rurales, interpelaba, digamos, a un conjunto muy, muy amplio, y por eso era lo que llamamos en comunicación un medio generalista. Hoy no es un medio generalista, hoy es un medio dirigido a un nicho muy ideologizado de la población, probablemente masivo también, no digo que no, pero que tiene opiniones, como vos decís, nítidamente de derecha, que tiene valores que son también de derecha. A veces eso provoca internamente en el grupo algún ruido, porque el programador de ficción tampoco está involucrado en la batalla cultural de Clarín, y sin embargo, bueno, a veces es arrastrado por las direcciones editoriales del Multimedios, pero ese desplazamiento está muy claro y le ha costado a Clarín, le ha costado en términos de que pierde audiencia, pierde influencia en medios periodísticos. Ahora bien, eso Clarín sabe, o por lo menos Manieto lo sabe, que lo capitaliza de manera clara en términos de fortalecerse como grupo económico, porque gracias a eso tiene un lobby formidable, único en la Argentina, un lobby que no tiene Roca, que no tiene Urnequian, tal vez sí, que le permite digamos, lubricar la condena a su enemiga política y al mismo tiempo engullirse a las dos telefónicas que son el resultado de las privatizaciones de las telecomunicaciones que tenía el Estado. O sea, hoy Clarín, en telecomunicaciones, tiene el lugar que tenía el Estado argentino hasta 1989. Claro. ¿Cómo quedó eso al final, lo de las telefónicas? Porque viste que Milei lo iba... Sí, Clarín, digamos, Milei, el presidente, lo objetó retóricamente de manera repetida. Sigue fijado su tuit que dice que Clarín es la gran estafa argentina, desde marzo lo tiene fijado. Esta operación de compra de Telefónica de Argentina por Telecom fue en febrero de este año, parece que pasó un siglo en el medio, pero es de 2025. Y bueno, esa operación ahora está en manos de lo que antes se llamaba Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que hace un mes se transformó en Autoridad Nacional de la Competencia, que es un órgano que, aunque se presume con cierto margen de autonomía, responde políticamente a Milei, o sea, responde al gobierno, y que todavía no tomó una decisión. Lo que hizo hasta ahora ese órgano es lo que llaman un informe de objeción del mes de junio pasado, que objeta efectivamente por muchos problemas que tiene esta compra, por la concentración gigantesca de las telecomunicaciones que supone, pero te diría, no hay hasta ahora hechos. Hay mucha palabra por parte de Milei. Hechos, hasta ahora ninguno. Digamos que... perdón. No, bueno, a comprar política, negocios y periodismo, 80 años de Clarín. Gracias a Martín Becerra por esta comunicación con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.